Pero el Señor me ponía en mi corazón que por hoy voy a hacer un pequeño alto, no voy a continuar con los fundamentos, porque el Señor hoy me habló en la mañana a mi corazón y quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque quiero serle fiel a Dios. Y yo a veces, pues, a veces tenemos una ruta y el Señor se encarga en el camino muchas veces de esa ruta, de, de detenernos. Sé que es muy importante los fundamentos y hemos visto los dones de revelación, que para mí han sido una etapa muy especial, porque he podido ver la necesidad personal que yo tengo de una palabra de sabiduría, de una palabra de ciencia, del discernimiento de espíritus, hoy más que nunca. Y en este tiempo sé la necesidad del Señor por mi espíritu, pero quiero en esta hora, por un momento, detenerme y quiero compartir hoy otro tema que el Señor puso en mi corazón y voy a ponerlo para que tú puedas verlo en esta hora. Vamos con la ayuda de Dios a ver, Dios primero, en esta hora, algo que el Señor puso en mi corazón en esta preciosa mañana. Y es acerca de esto. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 5. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 3:5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Qué lindo. Pide lo que quieras que yo te dé. Yo no sé qué harías tú si el Señor se te revelara y te dijera que le pidieras lo que tú quisieras. Y el Señor precisamente me ponía en el corazón acerca de la necesidad en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos nosotros ignorar lo que está pasando, la situación socioeconómica, la situación de muchos hogares, la situación de muchas familias. No podemos ignorar. Sabemos nosotros que la situación no aparenta bien. Y para el próximo año tampoco se ve muy bien la situación. Pero yo quiero en esta hora que podamos pedirle al Señor. Si el Señor se te revelara, si el Señor te dijera, pídeme lo que quieras. Fíjate qué importante, porque el Señor conoce nuestra necesidad. Él sabe de qué estamos necesitados. Pero, ¿por qué el Señor, si el Señor conoce mi corazón, si el Señor dice su palabra que Él conoce mi levantar, mi acostarme, ¿sí? Si Él conoce todo, sin embargo el Señor me dice, pídeme lo que quieras? Yo me he preguntado, Señor, pero tú conoces mi necesidad. Pero parece que el Señor muchas veces también quiere que nosotros le expresemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Porque eso es muy importante, que nosotros podamos saber que Dios es un Dios que dice la palabra y me gusta mucho, dice, deleítate, fíjate, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Al Señor le gusta que nosotros le pidamos. Por eso, en esta hora, me gusta mucho cuando veo
precisamente que el Señor se le aparece a Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Aleluya. Y me gusta porque dice que Salomón, dice que cuando el Señor se le aparece, lo que hace Salomón es precisamente pedirle a Dios que el Señor le dé algo que él necesita. Y de acuerdo a su necesidad, él le dice al Señor, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ve qué importante? Le está pidiendo un corazón sabio para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando yo veía en esta hora que él le pedía a Dios que le permitiera discernir, y nosotros muchas veces, por falta, dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Por falta de tener un espíritu que pueda discernir lo que está pasando, lo que está viniendo, lo que se está moviendo. A veces nosotros no actuamos correctamente. Salomón le está pidiendo a Dios que le dé un corazón sabio. Y nosotros tenemos también que pedirle al Señor que el Señor nos dé sabiduría. Lo contrario a la sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de que es alguien que es un hombre sabio, una mujer sabia. Es más, dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Oye bien, la mujer sabia edifica su casa. Pero ¿qué es lo contrario de la mujer sabia? Lo contrario de la mujer sabia es la mujer necia. Y la mujer necia destruye. Cuando nosotros actuamos con sabiduría, nosotros edificamos. Pero cuando nosotros actuamos con necedad, necios, no sabios, lo que hacemos es que en lugar de edificar, destruimos. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Nosotros no nos encontremos destruyendo. El Señor no nos ha llamado a nosotros para destruir. El Señor nos ha llamado para construir. Tú como mujer sabia no estás llamada a destruir tu hogar, no estás llamada a destruir tus hijos, no estás llamada a destruir, sino estás llamada a edificar, a ser una edificadora, a que yo sea un edificador, a que seamos edificadores, no destructores. Qué lindo es construir y qué triste es destruir, pero la sabiduría te va a permitir que edifiques, que construyas, pero el no tener sabiduría, la necedad, lo contrario a ser sabio es ser necio. A veces dejamos y no actuamos con sabiduría, sino que actuamos, yo le digo a muchas personas, mire, tiene que tener cuidado de no actuar con el hígado. Voy a repetir. Cuando nosotros vamos a actuar, tengamos cuidado de no actuar con el hígado. Porque muchas veces, lamentablemente,
nos dejamos llevar por una ira, por una cólera, por una amargura, y lo que hacemos en este momento es hacer daño. Nos dejamos llevar por la cólera y un enojo y tiramos, hacemos y acá y que está. Destruimos. Dios no nos ha llamado para destruir. La mujer sabia, óyelo bien por favor, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor te está hablando en esta hora. Tienes que ser sabia en todos los sentidos. Tienes que ser sabia en todas las cosas. Pero qué lindo es cuando nosotros dejamos de ser sabios y actuamos, lamentablemente, muchas veces, en lugar de dejarnos, nosotros dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. El Espíritu, Él nos guía a toda la verdad, pero el hígado te va a guiar a destruir. Tú, como hija, Dios te ha llamado a construir, a edificar, como esposa, como esposo, como lo que tú eres. Dios te ha llamado para que tú edifiques. Pero ojo, la sabiduría es clave. La sabiduría es importante. Por eso me gustó que dice que le pidió sabiduría. Y aparte de que le pidió sabiduría, le pide discernimiento. Óyelo bien, discernimiento, por favor. Pidió dos cosas, no pidió una cosa. A veces nos centramos en que pidió sabiduría, pero también pidió discernimiento para discernir lo bueno de lo malo. Y nosotros muchas veces le pedimos sabiduría, pero no le pedimos discernimiento. Y a veces por no pedirle discernimiento a Dios, actuamos muchas veces a la carrera. Yo siempre he creído con todo mi corazón que nosotros debemos siempre de buscar la manera de pedirle a Dios que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos. Esa sabiduría para que nosotros podamos, discernir. Por eso me gustó la parte del discernimiento de espíritus, porque te recuerdas que el Señor, cuando está Pedro oponiéndosele enfrente, Señor, no vayas. Y Él le dice, apártate de mí. Qué importante es poder discernir que lo que está pasando no es de Dios. A veces hay esferas en tu hogar. Perdona que te diga esto. Tú tienes que saber que el Señor te ha dado autoridad. ¿Sí? Dios te ha dado autoridad. Y nosotros, a veces, por no tener discernimiento, está el diablo, dale que dale, ¿sí? Nos da por toda la jupa, nos está aplastando, nos tiene empobrecidos, nos tiene enfermos, nos tiene destruidos. Y a veces, por no tener discernimiento, nosotros pensamos que eso es de Dios. Y nosotros decimos, gracias porque estoy destruido. Momento. Si nosotros le pedimos al Señor discernimiento, tú tienes que saber que el diablo va a estar feliz porque te está majando, y en lugar de que tú tomes autoridad, porque tú eres una mujer de autoridad, un hombre de autoridad, el Señor te ha dado autoridad para hollar serpientes sobre escorpiones. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? El Señor te ha dado autoridad. Y muchas veces andamos con cargas que no nos ha puesto Dios. Oh, Mashakatara Makita Marasoma Kamba. Óyelo bien, por favor. A veces tenemos situaciones que Dios no las ha mandado, sino que es el enemigo el que está enseñoreándose sobre nosotros. Y en nosotros, en lugar de tomar autoridad,
de parártele a Satanás y decirle: suelta a mis hijos, suelta mi trabajo, quita esta enfermedad, te la llevas, esta escasez, te vas con todas tus huestes. A veces, en lugar de tomar, dice la palabra, resistid al diablo. Oye, resistid al diablo. Oh, mashikamara masobra acá, resistid al diablo. Y ¿qué va a hacer? Va a salir huyendo. Pero ¿por qué no sale huyendo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros, por falta de discernimiento, tenemos que saber, tenemos que ser, cuando hablo de los hijos de Isaacar, no solamente hablo de situaciones que van a venir, sino que también de situaciones que están pasando, situaciones que pasaron. Cuando tú eres una hija de Isaacar, una conocedora de los tiempos de Dios en tu vida, cuando tú vienes y eres conocedora de lo que se está moviendo, oh, Samasha Marabacán, cuando tú puedes ver eso, cuando tú puedes sentir la opresión, el Señor no te ha llamado a vivir en opresión, el Señor no te ha llamado a vivir enfermedades. A veces tenemos, como digo, el diablo nos tiene así, nos tiene majados. Y nosotros, amén, gloria a Dios. No, el Señor no te ha llamado para eso. El Señor te ha llamado para que tengas vida y vida en abundancia. Por eso dice la palabra, Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero el Hijo del Hombre vino para darnos vida y vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros seamos los Isacares, que podamos discernir por el amor de Dios. Mira, a veces decimos por falta de conocimiento, pero es por falta de discernimiento. A veces no discernimos lo que está pasando. A veces el diablo está enfrente de nosotros y le decimos amén. Al diablo no le digas amén. Al diablo repréndelo y échalo fuera. En el nombre de Jesús, de tu vida, de las situaciones donde tú estás sintiendo que eso no es de Dios, toma autoridad como un hijo, como una hija de Dios y dile a Satanás: te vas. En el nombre de Jesús te vas, te echo fuera. Pero ¿sabes una cosa? Él no se va a ir mientras tú y yo no tomemos autoridad. Por eso dijo el Señor: he aquí yo os he dado autoridad para hollar, sobre serpientes, sobre escorpiones. Si la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y nosotros lo que vemos es la carne y la sangre. Ahí nada más. Ahí estamos viendo nada más. Nada más miramos al cónyuge, miramos al hijo, miramos a la madre, miramos al patrón, miramos al empleado, pero no estamos viendo que detrás de ellos se están moviendo fuerzas. Por eso en esta hora, mira, él le pidió sabiduría, pero le pidió también discernimiento, para que nosotros podamos discernir y no decirle amén cuando el diablo te esté majando. Sí, yo sé que la palabra dice que bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, yo lo sé, pero tienes que discernir, tienes que pedirle al Señor que te dé discernimiento. Si lo que estás pasando es de Dios, hay paz. Oh, camarashanda, si hay paz. Si lo que estás pasando no te da paz, no te da aquello, mira, perdón, te está pasando una situación en tu vida que has dejado de orar. Has dejado de orar. Has dejado de leer la palabra. Te ha venido una situación tan difícil en tu vida que has dejado lo espiritual. O sea, te ha venido a caer que lo primero que perdiste es lo espiritual. Si lo espiritual en cualquier circunstancia en tu vida se ha perdido, eso no es de Dios. Óyelo bien, por favor, y lo voy a poner con la palabra de Dios. El apóstol Pablo pasó toda su vida en la cárcel, y dice la palabra que en la carta de Filipos a los filipenses dice que fue la etapa más dura
para él de prueba, en la cual el Señor permite, el Señor, que a él lo metan en el calabozo. En el calabozo dice que le ponen, le ponen todavía, le ponen cadenas con unas bolotas así, y estaba en el último lugar. Y todavía le ponen cepos, es la palabra, cepos. Y dice que aún aparte de esto, dice que todavía, dice que él está allá, y sabes, 21 veces, dice la palabra, 21 veces en la carta de Filipenses, que es la carta, según los escritores, donde más estaba siendo el apóstol Pablo dado, dice que él decía, regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Regocijaos, os digo, regocijaos. ¿Por qué? Pues nos dice, nos está diciendo, llorad, llorad, os digo que lloréis. No, dice, regocijaos. Porque cuando algo viene de Dios en tu vida, te va a dar paz. Vas a meterte. Por eso dijo el Señor, fíjate que el Señor, el Pablo le dice, Señor, 3 veces te he pedido que quites esto. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque en medio de la debilidad, mi poder se fortalece. Entonces dice él, si una cosa he de darle gracias a Dios, es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, eso quiere decir, cuando las circunstancias envuelven tu vida, cuando es algo de Dios, lo negativo envuelve tu vida, pero esa vida que está envuelta en medio de ese problema, de esa situación difícil que estás pasando, ¿sabes qué pasa? Se fortalece. Aleluya. Y tú sientes esa fuerza de Dios. No puedes ni caminar, pero ahí vas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees que Dios ha permitido algo en tu vida, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Pero si no es de Dios, te vas a sentir en soledad, tristeza, amargura, vas a dejar de leer la palabra, vas a dejar de orar. Entonces tú dices, ajá, aquí hay algo que no suena bien. Y cuando algo no suena bien, por eso tú tienes que tener y saber discernir, decirle, Señor, permíteme discernir, Señor, esto es tuyo, Señor, tengo gozo. No es tuyo, sientes que no, entonces en el nombre de Jesús te vas, Satanás, te ordeno en esta hora que te vayas de mi vida. Esta enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Esta escasez, Dios puede permitir escasez en tu vida, pero también el diablo. ¿Cómo voy a saber quién es el que la está mandando? Bueno, la paz, la tranquilidad, el sometimiento, la búsqueda de Dios. Pero si en medio de una situación en tu vida te sientes en desierto, ya toca algo, te sientes en desierto, no quieres orar, no quieres leer la palabra, ¿sí? Sientes que no tienes fuerzas, te sientes débil, pero débil de que quieres orar. Mire, cuando esto esté pasando, por favor, discierne, dile al Señor, Señor, yo quiero que me des sabiduría para discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. ¿Es de Dios? Amén. Voy a seguir, gloria a Dios, yo sé por qué tú lo estás olvidando. Pero si el diablo te está mandando eso, toma autoridad. No le aceptes al enemigo esa enfermedad, no le aceptes esa escasez y dile, fuera te vas, espíritu de pobreza, te vas. Porque a veces decimos, fíjate que a veces hay un espíritu de pobreza. Y nosotros, bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Que bienaventurados los pobres, pero perdona, dice pobres en espíritu.
No dice pobres de que no tengan ni qué comer, que no tengan ni con qué pagar la luz, que no tengas con ahí. Tú dices, no, esa situación no es de Dios. Si la palabra de Dios dice, qué lindo cuando nosotros vemos la promesa de Dios, dice el Señor, probadme ahora en esto y yo abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, por vosotros reprenderé al devorador y todas las naciones nos dirán bienaventurados, aleluya, oye, bienaventurados, tierra deseable. No dice, y todas las naciones dirán, ay, pobrecitos esos cristianos, descalzos, no tienen que comer. Perdona, yo no creo en un evangelio de esos. Yo no creo en un evangelio de superabundancia y solo abundancia, pero tampoco creo en un evangelio en donde esté muriéndome de hambre y que diga, ay, miren, pobre, qué lindos los hermanos, ¿verdad? Ay, no tienen que comer. Ay, no, dice la palabra. La palabra dice, mozo fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Lo que quiere decir esto es que Dios es poderoso para obrar, óyelo bien, para obrar y usar medios a través de los cuales la bendición de Dios va a llegar a tu vida. No tienes trabajo, pero el Señor no depende del trabajo, tú no dependes de un trabajo, tú dependes del Dios de la gloria, y el Dios de la gloria te va a proveer. Por eso dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Cuando Dios quiere bendecirte, perdona, Dios usa cuervos, cuervas, burros, burras, lo que quieras. El Señor puede usar personas, el Señor puede usar lo que quiera. Tú no dependes de un trabajo, tú dependes del Dios de la gloria, aleluya. El Dios de la gloria te tiene ahí, pero si el día de mañana no tienes ese trabajo, poderoso es Dios para seguirte proveyendo, supliendo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aleluya, diga amén, gloria a Dios, lo creo, diga yo recibo esa palabra, porque Dios no dice, y todas las naciones te dirán, bien, ay pobrecitos, ay, bueno, perdona, no, dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, tierra deseable. Yo lo creo, la palabra dice ciertamente, el bien, el bien, el bien, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Se vea una cosa, si Dios, mira, yo he visto la mano de Dios, espero un día con estos ojos que no se los han de comer los gusanos, sino que he de ver a mi Señor venir en las nubes, aleluya, y tú también. Espero en Dios. Mira, Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. Dios ha puesto medios para bendecirme. Y has usado medios, hermanos, hermanas, empresas, inconversos, hasta enemigos para bendecirnos. Y cuando Dios te quiere bendecir, hasta tus enemigos usa para que te bendigan. Aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Qué lindo es cuando tú puedes discernir. Por eso en esta hora, creo con todo mi corazón, claves, pedirle sabiduría a Dios. Segundo, y esto es clave para que tú puedas pedirle discernimiento. Dile, Señor, por favor, dame un espíritu de discernimiento, Señor. ¿Qué está pasando? Esto que está pasando es tuyo. Siento la paz, siento la tranquilidad, siento ese gozo. Si dice la palabra, estás gozosos en medio de las pruebas. Pero cuando las pruebas vienen de Dios, pero cuando el enemigo te está oprimiendo, estás sintiendo opresión, estás sintiendo esos ambientes de opresión, el Señor en el nombre de Jesús toma autoridad, y esa opresión que sientes en tu vida, en tu casa, en tu hogar, ahora se va en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos autoridad y echamos fuera toda obra del enemigo para que pueda en esta hora salir victorioso,
salir victoriosa, decirle al Señor, Señor, yo creo en esta hora tu palabra. Fíjate que por eso el Señor me dijo, detente, detente. Yo iba a tocar hoy los dones de inspiración. Y me dijo, detente, quiero que hables sobre la sabiduría, porque mi pueblo por falta de sabiduría perece. A veces necesitamos sabiduría y necesitamos discernir entre el bien y el mal. Que le puedas decir, Señor, por favor, direccióname, Señor. Dame, Señor, sentidos. Dame oídos para oírte. Dame ojos para verte. Dame lengua para hablar, Señor. Y dame un corazón, Señor, conforme al tuyo. Creo con todo mi corazón. Yo le pido al Señor, ¿sabes qué le pido al Señor? Señor, abre mis oídos, por favor, Señor. Abre mis oídos, Señor. Abre mis oídos, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, que pueda ver, Señor. Esto no es de Dios. Aleluya. Entonces, pidámosle al Señor que el Señor nos dé sabiduría. Y yo quiero ampliar un poquito más esto, porque creo con todo mi corazón. Ahí vamos a ir con la ayuda del Señor. Dice que le pidió entonces un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Esto es importante. Entre lo bueno y lo malo. Ahora, necesitamos entonces pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y fíjate que voy a compartir contigo. Dice la palabra, vamos a ver si lo tenemos ahí. En Santiago dice 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ve qué importante, que le pidamos a Dios sabiduría, que le podamos decir al Señor. El Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Yo tengo falta de dos cosas, de sabiduría y de discernimiento. Son dos cosas que le vamos a pedir al Señor. Pero, ojo, que nosotros tenemos que saber que tenemos que pedirle al Señor. Y yo quiero hacer un resumen muy sencillo en esta hora, ¿sí? Y quiero dejarte esto. Vamos a ver si lo puedo compartir. Quiero dejarte esto. Ya para resumir. 1. Pide sabiduría para gobernar tus pasiones. ¿Sí? Ojo. El sabio Salomón, los últimos años de su vida, los terminó adorando Baales. Uno dice, pero increíble. Pidió sabiduría para gobernar una nación, pero no pidió sabiduría para gobernarse él. Yo puedo pedirle sabiduría a Dios y yo le pido a Dios, digo, Señor, dame sabiduría para ser un buen pastor. Dame sabiduría. Pero resulta que no solo soy pastor, también soy esposo, también soy padre, también soy abuelo, también soy yerno, ¿sí? Soy suegro. Entonces, cuando yo veo que Salomón le pidió sabiduría por un área, simplemente dijo, dame sabiduría para gobernar, ¿quiere sabiduría? Gobierna, pero su alma, sus pasiones, sus deseos, no pudo gobernarse él. Y dice que todo el mundo fue a ver a Salomón y decía, qué tremendo Salomón. Miraban aquello, lindísimo. Dice, uy, qué sabiduría y cómo imparte la justicia. Y sin embargo, él, en lo personal, fatal, adorando a Baales. ¿Por qué? Porque dice que al final de los tiempos y se hizo de una esposa que no eran judías y adoraban Baales y él se fue. Pero ¿por qué? Porque
tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Yo me recuerdo una oportunidad que yo estaba en México, me recuerdo. Y yo vengo en esa oportunidad, le digo, Señor, estaba solo en un hotel, en un jacuzzi, y yo dije, qué bonito, ahí me meto, y le dije, Señor, dame sabiduría, Señor, como Salomón. Y el Señor me dijo, ¿quieres sabiduría como Salomón? ¿Quieres sabiduría nada más? Y mira cómo terminó Salomón. Le dije, Señor, tienes razón. Señor, por favor, mejor primero dame sabiduría para mí, para gobernar mis pasiones, para gobernar mi lengua, para gobernar mis ojitos, mis oíditos. ¿Te acuerdas de aquella canción de niños? Decía, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tu oreja lo que oyen, cuidado tu boquita lo que habla. A veces le tenemos que pedir sabiduría al Señor para ver que hay cosas que no hay que ver, para oír que hay cosas que no oír, y para hablar hay cosas que no se deben de hablar. A veces no tenemos sabiduría para hablar. Tal vez tú sí la tengas, pero a veces yo no tengo sabiduría. Y a veces, mira, perdona, a veces lo que estamos diciendo va, la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia la destruye. A veces, mira, por falta de sabiduría, le tengo que pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría sobre mi lengua, Señor, que la pueda dominar. Dice que la lengua es como un caballo, ¿verdad? Y hay que agarrarla, porque si no agarras la lengua, y le pones a la lengua, le pones el motor del hígado, ahí llegaste. Hay que ponerle a la lengua que el Espíritu Santo. Por eso cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que toca es tu lengua. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la lengua es importante. Con la lengua, gloria a Dios, aleluya. Y con esa lengua, no te digo, te lo digo. A veces con la lengua con la que bendecimos a Dios, maldecimos a nuestros hijos, maldecimos a la gente. El Señor no te ha llamado para maldecir. Maldecir significa decir mal. Di bien. Amén. Porque la lengua, a veces decimos lo que no. Cuando tu lengua diga algo que no debes de ser humilde y sencillo, y debes de decirle, Señor, y ve a pedirle perdón. Aquí no sé quién. Si tu lengua no ha sido sabia al hablar, si no ha sido sabio al hablar, puedes decirle, Señor, dame sabiduría, que Señor, mejor dicen que más vale boquita cerrada, porque a veces cuando la abrimos, mira, en lugar de edificar, la destruimos. Entonces, pidámosle sabiduría para nosotros. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Dice, pedir sabiduría para ser un buen esposo, una buena esposa, ¿sí? Pedir sabiduría para ser un buen padre, una buena madre. Pedir sabiduría para ser un buen abuelo, una buena abuela. Pedir sabiduría para ser un buen suegro, una buena suegra. Pedir sabiduría para ser una sierva o un siervo de Dios. Pedir sabiduría para ser un buen cristiano. Pedir sabiduría para administrar tus finanzas. Pedir sabiduría para administrar. A veces no es el problema, no es de que el Señor no nos dé. A veces el problema es que no tenemos sabiduría. Y no tenemos la sabiduría para administrar. No es lo mucho que tú tengas. Es 2 puntos. No es lo mucho que tú tengas, sino cuánto Dios bendice lo que tú tienes y cuánto tú lo sabes administrar. Porque Dios te puede dar, me puede dar, y por falta de sabiduría me meto a comprar lo que no debo de comprar. A veces gastamos donde no tenemos que gastar. A veces no le pedimos a Dios sabiduría. ¿Sí? Fíjate que el pueblo de Israel era muy, muy especial. Y dice que cuando iba a entrar a la tierra prometida, se da cuenta de aquella gran ciudad de Jericó, y ni lentos ni perezosos le comienzan a pedir al Señor, Señor, danos, Señor, dinos qué vamos a hacer, danos sabiduría para entrar a esa ciudad. Y el Señor les dijo, bueno, hagan esto, les dio la estrategia de Dios.
Pero resulta que después fueron a ver otra ciudad que estaba, la siguiente ciudad para conquistar. Y la siguiente conquistada ciudad se llamaba Hai. Y entonces dice que dijeron, oh, pero esa es pequeñita, esa es chiquitita. Ah, no, hombre, ahí no molestemos. No, 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 no. Menospreciaron aquella pequeña ciudad. Y por menospreciar aquella ciudad, el pueblo de Dios fue derrotado. A veces le pedimos sabiduría ante una gran empresa al Señor, pero no le pedimos sabiduría para dirigir las pequeñas cosas, ¿sí? Las pequeñas cositas. Y dice que las pequeñas zorras echan a perder una gran viña. Lo mismo nos pasa a nosotros. A veces fracasamos más en las pequeñas cositas, ¿sabes qué? Porque a veces, no. Mira, no, bueno, eso vale 1,500. Pero compras 500. Cuando menos te lo sientes, por barato que sea, te llenas de un montón de cosas, gastas tu dinero en un montón de cosas que no necesitas. Pídele al Señor sabiduría para tus finanzas. Amén. Y pídele a Dios sabiduría, que era lo otro que estaba para esta pandemia. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor cómo conducirnos en medio de esta situación. Pedirle sabiduría, Señor, e indícanos, Señor, cómo hacer. Señor, por favor, guíanos, Señor. Danos discernimiento, Señor. Si voy a ir a un lugar, Señor, permíteme, Señor, discernir, Señor, si ahí hay coronavirus, mejor ni me meto a ese lugar, mejor me voy a la otra tienda, o me voy al otro restaurante, o me voy a otro lugar. Pidámosle al Señor discernimiento, digámosle al Señor, danos discernimiento, por favor, Señor. Y por último, pídele sabiduría para ser un buen hijo, una buena hija, porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida en la tierra. El éxito en tu vida va a ser la bendición de tus padres. Yo te lo digo por experiencia. Cuando yo vengo de un país donde no hay pobreza. Guatemala es un país donde hay miseria. Yo nací en medio de una miseria. Mi niñez fue una niñez muy difícil. Mis padres vivían en una miseria y lógicamente yo vivía igual. Pero en cuanto el Señor en su misericordia me permite a mí salir un poquito de aquella miseria y me permite un trabajo, lo primero que hice fue honrar a Dios. Y segundo, lo que hice fue honrar a mis padres. Óyeme bien. Y me recuerdo que trabajaba y todo lo que yo ganaba se lo daba a mi madre. Yo era el primer hijo de una familia de cinco. Tenía 5 hermanas, ¿sí? Y yo era el único varón. Yo salía a la calle y salía a trabajar a la calle. Bueno, ¿qué podía trabajar? ¿Verdad? Vendiendo chicles, vendiendo cositas. Mi mamá hacía cositas, yo las vendía. Y todo el dinero que yo recibía, yo se lo daba a mi madre. Y cuando el Señor ya me permitió, el Señor, una bendición, lustré en las calles zapatos. Y lo que ganaba de lustrar zapatos se lo llevaba a mi madre. Y cuando el Señor me permitió, me recuerdo, ya entrar a trabajar a una empresa, ya. El Señor me bendijo y entré a trabajar a una empresa. Lo primero que hice fue comprarle a mi madre una estufa, que en aquel entonces una estufa era carísima. Me endeudé, pero se la regalé. Le dije, madre, ya no quiero que cocine con leña. Aquí está la estufita, era verde, bonita. Y le dije, aquí está. Mire, y siempre bendije a mi madre. Cada vez que el Señor me permitía, la bendije. Y sabes una cosa, el Señor me ha bendecido en gran manera. Porque sabes cuál es el principio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Cuando mi madre se la llevó el Señor, yo le dije a mis hermanas, permítanme por favor pagar todos los gastos funerarios de mi madre. Yo los quiero pagar todos. Por favor, estaban preocupadas porque no sabían qué hacer económicamente. Le dije, a mí Dios me ha bendecido. Siempre me ha bendecido el Señor. Y sabes una cosa, Dios honra. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú los deshonras, mejor ni te cuento qué te va a pasar. Pero yo te doy testimonio que yo honré a mi madre desde que era un niño.
y Dios me ha bendecido. Hoy soy millonario comparado a donde yo nací hace 65 años. Yo nací en la miseria y sin embargo Dios me ha bendecido, porque un principio es: honra a tu padre y a tu madre. Pídele al Señor que te dé sabiduría para que bendigas, para que honres, no solamente con tus labios, en lo económico, con cosas sencillas. Pídele al Señor. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta hora y que le digas: Señor, por favor, dame, Señor, sabiduría. Señor, para todas esas áreas. Primero, ayúdame, Señor, para que pueda gobernar, Señor, mi vida, mis pasiones, mis deseos, mis ojos, que pueda yo sujetarlos, mis oídos, que no oigan lo que no deben de oír, que no miren lo que tengan que ver, que no hablen lo que no tienen que hablar. Señor, te pido sabiduría, Señor, para gobernar, Señor, mis pasiones. Dame sabiduría para ser un buen esposo, dile, una buena esposa. Dame sabiduría para ser un buen padre, una buena madre. Dame sabiduría para ser un buen abuelo, una buena abuela. Dame sabiduría, Señor, para ser un buen suegro, una buena suegra. Dame sabiduría, Señor, para ser una buena sierva, un buen siervo, Señor. Dame sabiduría, Señor, te lo pido, para administrar mis finanzas. Dame sabiduría, Señor, para conducirme en medio de esta pandemia. Y dile: dame sabiduría para ser una buena hija, un buen hijo, y honrar, Señor, a mi madre y a mi padre, Señor, que es el primer mandamiento con promesa. Oh, Mashiva Rabakata Mara Mashenda. En el nombre de Jesús, danos discernimiento, Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido por amor de tu nombre, danos autoridad para discernir, Señor, y reprender toda obra del enemigo, Señor, que se ha levantado contra mi vida, contra mi hogar, contra mis finanzas, Señor, contra mi trabajo, contra mi salud. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora tomamos autoridad, reprendemos, Señor, toda obra del enemigo que se ha levantado, Señor, contra nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dile: Señor, en esta hora reprendo toda obra de Satanás en mi vida, todo desierto, todo desasosiego, toda tristeza, toda pereza, todo cansancio del diablo. Dile: te vas ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, en esta hora te pido, Señor, misericordia. Dile: Señor, misericordia, Señor, en esta hora, por amor de tu nombre. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Agashita Mara Masheta Mara Mashanda. Y Ramazambere Mashanda. Cambiarán los tiempos, cambiarán los aires de tu hogar. Dice el Señor: yo te he dado autoridad. Toma la autoridad que yo te he dado. Recibe en esta hora, porque aquí dice el Señor: yo te doy autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del mal. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti en esta hora misericordia. Aleluya.